Amén, hermanos. Continuamos con nuestro estudio El Reino de los Cielos. Estamos estudiando los últimos sábados las obras, específicamente con la sobreedificación. Hace 8 días estuvimos viendo los materiales y el primer material que vimos que Pablo nombra ahí en 1 Corintios capítulo 3 es el oro. Quería avanzar un poco más, pero vamos a detenernos en otro aspecto del oro que es importante en la sobreedificación. Hace 8 días decíamos que el oro es aquello que proviene de Cristo. Amén. Que Cristo nos invita a tomar de Él, a conocerle, que eso es lo que hablábamos, revelación, cuando Cristo abre nuestro entendimiento y podemos contemplar algo de Él, algo vivo, algo real de Él. ¿Con qué vamos a edificar la casa si no es con lo que Él mismo es? ¿Amén? Eso era lo que Él le decía a Filadelfia, con el tesoro que Él obtuvo a través de sus grandes batallas. Sí, el tesoro de David, el que tiene las llaves. ¿Se acuerdan? También vimos otro aspecto, que el tesoro de Cristo ha sido dado a la iglesia. Y los santos deben conocer la herencia que hay en la iglesia de Cristo. Amén. Porque ¿cómo vamos a edificar si no recibimos el testimonio que el Señor ha dado a sus siervos a través del Espíritu Santo? También hablábamos de ese dispensar de Dios por el Espíritu a la iglesia a través de sus ungidos, de sus olivos, ¿sí? Esa imagen del oro. También veíamos la imagen de Génesis, de aquel río que conducía ¿a dónde? A un lugar donde había oro bueno. Es el fluir del Espíritu del Señor llevándonos a donde están los materiales de Cristo para la edificación. Pero vamos a hablar otro aspecto del oro. Si nosotros vamos a edificar con oro, que es Cristo mismo dispensándose a la iglesia, también es necesario que eso que recibimos, eso que vemos, eso que el Espíritu Santo nos lleva a contemplar de Cristo a través de la herencia del cuerpo de Cristo y a través del ministerio de la iglesia, es necesario que ese oro haga parte de nosotros mismos. De alguna manera, esa edificación de la casa no son edificios, sino son personas. Tú y yo siendo parte de la edificación espiritual de Dios. Entonces, de alguna manera, eso que es de Cristo tiene que hacerse parte de nosotros. Ese oro tiene que ser, de alguna manera, si lo podemos decir, Cristo tiene que hacerse en nosotros algo tan real que lo que nosotros hagamos exprese a Cristo mismo. ¿Sí? Entonces hay una imagen en el Salmo 45 donde se habla de la esposa, de la amada, del cántico de las bodas del rey, donde se describe a la amada y se describe su vestido. Y es un aspecto del oro y es un aspecto de la edificación. Dios quiere trabajar con nosotros a tal punto que Cristo sea tan real en nosotros como aquellas tablas del tabernáculo que, aunque eran de madera, eran todas recubiertas de oro. ¡Qué imagen tan preciosa! Así somos nosotros, difíciles, contrarios, llenos de debilidad, llenos de dificultades en nosotros mismos, pero Dios ha hecho una obra tan preciosa en Cristo que quiere que eso que Él hizo en Cristo pase a ser parte de nosotros. Y en la medida que esa obra de Cristo nos recubre y nos reviste, en esa misma medida la casa va siendo sobreedificada. Y en esa misma medida en la que nosotros permitimos que Cristo llene nuestra vida, curiosamente se hace el material con el cual se ha de edificar la casa y algún día ha de ser recompensado. Entonces mira cómo se describe a la mujer ahí en el versículo, en el 13, mira lo que dice. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Acuérdense que la morada de Dios que llega a ser la Nueva Jerusalén es comparada ¿con qué? Con la novia del Cordero, ¿sí? Y mira lo que dice esta novia que es gloriosa. Mira, dice, de brocado de oro es su vestido. O sea que cuando él le traen la esposa, cuando él la mira, ella está vestida de oro.
qué imagen tan preciosa. Y aún en Apocalipsis, cuando se describe las vestiduras de aquellos de lino fino, dice que son las buenas obras. Entonces, Dios quiere vestir a su novia de oro, o quiere hacer al hombre de oro puro. Y ese es un trabajo que Él está haciendo en cada uno de nosotros para edificar su casa, y que algún día, cuando nosotros seamos juzgados delante de Él, Él diga: realmente este hombre es obra de mis manos, y lo que Él hizo realmente me representa de una manera fiel a mí mismo. Y eso es lo que va a probar. Entonces vamos a ver unos pasajes en la Biblia donde el Señor hablaba que su trabajo era hacer del hombre oro puro, oro transparente. Mira lo que decía ahí en Malaquías capítulo 3. Y vamos a ver la vida de unos hombres que de alguna manera fueron pasados por una prueba, donde de alguna manera eso representa el trabajo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros para que nuestra obra sea verdadera y para que nuestra obra sea fiel. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes del Evangelio de Mateo. Este es uno de los pasajes donde se nos habla de aquella obra que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, y cómo antes de que Él se manifestara iba a venir Juan el Bautista. Un pasaje bastante conocido. Mira lo que dice desde el 3, Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién debe venir? El ángel del pacto. ¿Cuál era ese ángel del pacto? Es el mismo ángel de Jehová que apareció a Moisés en la zarza, que apareció a Jacob, que apareció, bueno, a los padres de Sansón. Pero curiosamente este ángel habla como Dios mismo. Recuerden cuando se le aparece a Moisés y Moisés le dice: ¿quién eres? Y aquel ángel habla así: he aquí yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién era ese mismo? El mismo Hijo de Dios en sus manifestaciones antes de la encarnación, porque claramente el verbo era antes de todas las cosas. Cuando Dios creó, ahí Él estaba, con él, y Él era su delicia. Y a través de todo el trabajo de Dios con Israel, muchas veces el verbo se manifestó como aquel que el Padre enviaba. Por eso ángel en cuanto no a naturaleza, sino en cuanto a su oficio antes de encarnarse, o sea, mensajero, porque eso significa la palabra ángel, ¿no? Mensajero. Entonces se dice que ese se va a manifestar, aquel a que nosotros deseamos. Y mira lo que dice de su manifestación: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes en el Nuevo Testamento? Todos los que han sido redimidos por la sangre, ¿sí? Y el Señor venía y Él iba a hacer un oficio. Él venía a hacer una obra. Él era como aquel fuego purificador. Por eso dice la Biblia que Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Una de las maneras que se usa para purificar el fuego es a través del fuego. Y ese fuego aquí es descrito como ¿quién? Como una persona. Entonces miren, hermanos, Cristo quiere que colaboremos en la edificación. Amén. Cada uno, como decíamos hace 8 días, tiene una responsabilidad. Cada uno ha recibido algo de Cristo y tiene algo para hacer en la edificación de la casa. Pero el Señor va a trabajar para que nuestra obra sea limpia y agradable a Él,
con nosotros mismos. Él va a purificarnos, Él va a trabajar con nosotros para que la ofrenda de nuestra mano, el fruto de nuestra labor, sea agradable a Él. Y mira cómo lo dice. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro. O sea que el material de la purificación son los mismos hijos de Leví. ¿Sí? Y mira el misterio. Y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, una ofrenda que realmente cumple el estándar de Dios mismo. ¿Qué es eso? Los fariseos hacían obras, hasta predicaban. Mira que el Señor dice esto. Cuando escuches a los que sientan allá en la silla de Moisés, cuando los escuches predicar, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. Eso es que algo injusto, porque su vida no se conforma a su enseñanza. Entonces el Señor dice, yo voy a hacer una obra con los hijos de Leví para que lo que hagan sea igual a lo que son. ¿Sí ven por qué digo que la sobreedificación es con oro? Pero el mismo oro somos nosotros. O sea que nuestra obra no puede sobrepasar la obra de Cristo en nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sino que de acuerdo a lo que Cristo hace en nosotros, de esa misma manera vamos a poder sobreedificar con oro. Y el oro es nosotros mismos, porque si algo es que es real, es que todo lo que nosotros hacemos tiene el sello de nosotros mismos. ¿Sí? Es como si cada vez que hacemos algo para el Señor, si Cristo ha trabajado en nosotros y se ha formado en nosotros, va a llevar el sello de Cristo. Pero si no hay madurez, no hay obra de Cristo en nosotros, igualmente nuestra naturalidad va a estar plasmada. Como el artista que hace un cuadro y le pone ¿qué? Su firma al final. Todas nuestras obras, hermano, llevan nuestro sello. Y si Cristo ha obrado en nosotros, y el fuego ha hecho que el oro sea puro, así mismo van a ser nuestras obras. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué hablamos esto, hermano? Porque algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal. Y no solo se nos va a decir cuánto hicimos, sino con qué materiales lo hicimos. Y la obra de Cristo es la sobreedificación, y Él tiene colaboradores, pero Él tiene que orar en los colaboradores. ¿Para qué? Para que su ofrenda sea justa. Y ese es su trabajo. Él es fuego purificador. Él es como jabón que ha de limpiar toda nuestra inmundicia. ¿Sí? Entonces, vamos a leer otro pasaje donde Él habla de esto. Mira que uno de los hombres en Job, con los cuales el Señor trabajó de una manera profunda, fue en la vida de Job. ¿Y por qué trabajó tanto con Job? Job, en medio de su lucha, en medio de sus circunstancias, llegó a entender esto, porque a veces creemos que Dios permite tantas cosas en nuestra vida como algo que se ha salido de su plan, pero realmente Dios siempre ha tenido un propósito. Y Job, en medio de su lucha, entendió eso. Mira lo que decía en el capítulo 23, en el versículo 10. Dice Job 23:10, que el Señor nos dé sabiduría para entender sus caminos, su obra en nosotros y lo que Él se ha propuesto hacer. ¿Amén? Para que no nos escandalicemos, para que no volvamos atrás, para que no desmayemos, para que no dejemos de perseverar. Mira lo que decía Job. Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como. ¿Sí? Job entendió que el trabajo de Dios era para perfeccionar su obra en Él mismo. Qué misterio, ¿no? Tú vas a una empresa y desde que tú respondas en tu empresa, no importa qué clase de persona seas, desde que tú seas un buen trabajador, vas a tener un lugar ahí, en la casa de Dios, ¿no? En la casa de Dios al Señor le importa tanto lo que hacemos como lo que somos.
Qué misterio, ¿no? Qué misterio que lo que somos, eso es lo que hacemos. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Bueno, entonces vamos a leer el pasaje que quería que viéramos desde un comienzo. La vida de unos hombres que el Señor usó de una manera preciosa ahí en el libro de Daniel. Su experiencia nos muestra un poco la manera en que el Señor ha de trabajar con nosotros. Si bien estas cosas es fácil enseñarlas, agradable en la lengua, pero cuando va a bajar esa palabra comienza a ser difícil de digerir, amarga. Ciertamente nosotros no hemos probado realmente lo que es el fuego del Señor. Hemos probado un poco, algunos un poco más, algunos otros un poco menos, pero no hay que asombrarnos, hermano, porque esa es la obra del Señor con nosotros. Si algún día queremos que nuestra obra sea firme y reciba algún fruto, debemos abrirnos al trabajo de Dios, al trabajo del Mesías, al trabajo del que es fuego purificador. Pues vamos a ver la vida de los amigos de Daniel, capítulo 3. Vamos a ver la experiencia que tuvieron estos hombres. Quise escoger este pasaje porque de alguna manera ilustra lo que estamos viendo. Mira la vida de estos hombres. Estos fueron hombres que con Daniel tomaron la decisión de apartarse de este mundo, no comer la comida que las personas de este mundo comían, se consagraron al Señor y el Señor comenzó a bendecirlos con sabiduría que los otros no tenían. El conocimiento de Daniel y de estos tres amigos de Daniel sobrepasaba a los otros magos y astrólogos. Daniel en el capítulo 2, el Señor le da la visión de la imagen del sueño de Nabucodonosor, y gracias a eso el Señor permite que se le abra una puerta a Daniel, y Daniel es puesto en un lugar bastante alto por el rey de Babilonia, ¿sí? Entonces, Daniel en esa posición privilegiada hace algo. Mira lo que sucede en el capítulo 2, versículo 49. Y dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Mira los privilegios que obtuvo Daniel. Pero no solo Daniel, sino que la influencia de Daniel hizo que Sadrach, Mesach y Abednego pudieran estar a cargo de la provincia de Babilonia. Y mira que algo así es en la posición o el lugar que hemos recibido en Cristo algunos. A veces sin querer, hermano, llegamos a un lugar donde ¿qué? Hay buenos olivos y de ellos ¿qué? Sale oro. Sin querer, el Señor ha hecho que conozcamos muchas de las riquezas de Cristo en su iglesia. Como una obra de ¿qué? De gracia. No la merecíamos, no hicimos nada. Fue un acto de gracia. ¿Sí? A veces yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mí si en vez de hubiera conocido a tal hermano hubiera llegado con un adventista? Con un testigo. Si en vez de haber llegado y estar a los pies de estos hombres que el Señor ha usado para edificarnos, para enseñarnos, hubiera llegado ante un predicador de la prosperidad, ¿qué sería de nosotros? Y así como Mesach, Sadrach y Abednego por gracia tuvieron un lugar privilegiado, así muchas veces nosotros sin querer, por una obra maravillosa y bendita del amor de Dios, estamos a los pies de personas que nos traen ese oro, nos traen a Cristo. Muchas veces ni siquiera nos esforzábamos por conocer al Señor, ni nos interesábamos, y el Señor usó el ministerio, hermanos, usó la internet, usaron la literatura, las prédicas, para comenzarnos a revelar a Cristo y comenzar a despertar ese conocimiento, ese entendimiento acerca de Cristo mismo, de las cosas preciosas de Cristo, de quién es Cristo, lo que Él ha hecho, sin merecerlo. ¿Ustedes creen que merecíamos eso? No. Pudiéramos estar como muchas personas engañadas en muchos lugares, ¿no creen? Pero miren, hermanos, a veces no es suficiente conocer. A veces no es suficiente recibir.
entender. No es suficiente, si lo podemos decir, la revelación, hermano. Tiene que llegar el momento en el que el Señor se proponga hacer que todo eso pase de ser algo que estamos recibiendo como externo a ser parte de nosotros. ¿Sí? Que eso sea algo intrínseco en nuestra vida. Que no sea algo que oímos, sino algo que somos. Que no sea algo que enseñamos por tradición, sino sea algo que experimentamos. ¿Sí? El oro siendo parte de nuestra vestidura. Y así yo veía en este pasaje, miren, ellos tuvieron el privilegio de estar allí, pero el Señor se los dio. Pero llega el momento en el que el Señor permite la locura de una persona y las circunstancias para que todo lo que estos hombres habían recibido fuera probado. ¿Qué es eso? Que tú has oído algo de Cristo. Aleluya, lo recibiste por gracia. Algún día va a ser probado. A ver si tu vida va a corresponder a eso que has recibido. El Señor en la parábola del sembrador describe unos hombres que no dan fruto y los describe de esta manera. Reciben la palabra con alegría, ¿sí? Pero al venir la prueba por causa de la palabra, son de corta, ¿qué? Duración. ¿Qué son estos? Los que no tenían raíz. O sea, la palabra que habían recibido no penetró en ellos, ni echó raíz. Era algo que superficial. A veces hay hermanos que leen, ¿sí?, la herencia del cuerpo y comienzan a ver a Cristo y se agradan en lo que lee y es precioso, pero todavía no es de ellos. ¿Cuándo eso llega a ser de ellos? Cuando es probado. ¿Sí? Entonces vamos a ver que estos hombres fueron puestos en un lugar de privilegio, pero para Dios no era suficiente. Él necesitaba probar, a ver si estos hombres iban a estar a la altura de lo que han recibido y de lo que están haciendo. ¿Qué cosas, no? Miren, hermanos, estos hombres representan el trabajo del Señor con sus siervos. Sus siervos han de ser probados. ¿Y cómo se prueba al oro? Por medio del fuego. ¿Sí? Pedro habla de eso en su primera epístola, en el capítulo 1. Que así como nuestra fe es como el oro que es perecedero, se prueba con fuego, así nuestra fe. ¿Amén? Entonces ahora sí vamos a pasar al capítulo 3 con ese contexto. Y dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Recuerden que en el capítulo de Dios muestra una estatua y el de allí le dice: mira, tú eres aquella cabeza de oro. Y este se lo creyó y se enorgulleció a tal punto, hermano, que se idolatró, a tal punto que hizo una estatua para ser adorado. Mira la corrupción de este hombre, la locura de este hombre. Y en el capítulo siguiente el Señor le va a decir: sí, te voy a dar un corazón de hombre, no un corazón. Y lo vuelve como una bestia, ¿sí? Porque antes de la caída que viene, el orgullo, ¿sí? Y mira lo curioso, hermanos. Este orgullo y locura, necedad de Nabucodonosor, el Señor lo va a usar para probar a sus hijos. ¿Sí? El Señor siempre permite cosas, no es que Él la propicie, pero Él la permite y usa la locura de algunos para probar a sus hijos.
¡Qué misterio! Todas las cosas ayudan para bien, aún la locura del hombre. ¿Qué hizo Satanás? Se rebeló contra Dios, causó la caída. Pero miren, hermano, en toda la locura de Satanás y la destrucción que él causó en la humanidad, él va a propiciar que Dios levante una clase de hombres. ¿Sí? Dice Malaquías o Zacarías, la tercera parte de los hombres, en las cuales el Señor va a hacer de ellos como oro puro. Lo que hizo Satanás va a servir para que Dios levante de las mismas cenizas una generación de hombres que le aman, le siguen, le conocen y van a estar eternamente con él. Por amor, en contra de la corriente con la cual ellos lucharon diariamente en sus vidas. O sea que la locura de Satanás hizo que Dios hiciera algo mucho más precioso. Porque lo hizo en medio de ¿qué? De tanta contrariedad. Adán tenía todo a su favor y aún se rebeló. Dios va a levantar un hombre que tiene todo en contra, pero que por amor a la obra de su Hijo Jesucristo le va a ser fiel aún en las más grandes adversidades. Qué misterio, ¿cierto? Y Dios ya todo lo conocía. Pero mira, sigamos leyendo. Y dice, fueron pues, en el 3, reunió los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandadse a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué es esto, hermanos? Esta es una de las cabezas del dragón, ¿sí? De la bestia, Babilonia. ¿Y expresa quién? Al dragón que está detrás de la bestia. Y el dragón que ha buscado, aun cuando estuvo delante del Señor para tentar, el Señor le dijo, ¿qué? Todo esto te daré si postrado me adoras. Eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Que los hombres se inclinen delante de él. Claro, como él quiso ponerse en el lugar de Dios, que le pertenece a Dios únicamente, hermano, la adoración, ¿sí? Entonces, cada vez que cualquier cosa reclame adoración, ¿qué es eso, hermanos? Eso es la expresión de la locura de Satanás en los hombres. Y mira lo que sigue pasando. Y dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. En medio de todo esto aparece el fuego. ¿Y el fuego es para qué, hermanos? Para probar el oro. ¿Sí? Ahorita va a aparecer el oro. ¿Cuál es el oro? Estos tres hombres. Mira lo que dice. Y cualquiera que no se postre, en el siguiente, por lo cual a oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Eso es lo que va a hacer el anticristo y la imagen de la bestia. Llevar a todo hombre ¿qué? Adorar al mismo anticristo. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, y aquí comienzan a ensalzarlo, ¿no? El yo, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril,
del arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y hay unos varones judíos, los cuales pusiste, ay, mire, ¿sí? ¿Por qué no hablo de los otros judíos? ¿Por qué? Porque estos tenían un puesto sobresaliente, ¿cierto? Un puesto que habían recibido por gracia. Hay personas que son objetivo militar principalmente para el diablo y sus secuaces. Los hombres que han sido llamados a colaborar en la edificación. Son objetivos militares. Ahí Satanás, ahí con todo su odio dispuesto a atacar. Pero acuérdense, hermanos, que Satanás nunca va a poder tocar más allá de lo que el Señor le permite. ¿Sí? ¿Cuál era entre los 12 el más sobresaliente de los apóstoles? Pedro. ¿A quién pidió Satanás para zarandear? A Pedro. ¿Por qué? Por la misma posición privilegiada. ¿Sí? Entre más grande el llamado y el privilegio, mayor hostilidad de parte de Dios. Entre mayor piedad, mayor amor a Dios, mayor deseo de conocer a Dios, más enemigos se van a levantar en contra de nosotros. Entre más el Señor nos quiere usar, más vamos a sentir el fuego, el contrario al enemigo, trabajando en pro de destruirnos. Qué cosa curiosa, ¿no? Y la edificación de la casa es en medio de enemigos. ¿Sí? Cuando hablamos de que queremos sobreedificar la casa, hablamos de que las puertas del Hades se van a levantar contra ella. No van a prevalecer si estamos en la roca, pero vendrán los ríos, vendrán los vientos, vendrá la lluvia. ¿Sí? Y así le pasó a estos hombres. Dios los había escogido, les había dado un lugar privilegiado, y eso despertó la ira de los enemigos. Y dice, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mira lo que curioso, hermano. ¿Quién estaba detrás de estos hombres levantando a Nabucodonosor? ¿Quién estaba susurrándole y despertando esa envidia, ese odio, ese rencor, esa conspiración contra estos hombres? El diablo. ¿Sí? Hay cosas que no son normales. Hay una envidia que no es normal. Hay un odio que no es normal. Hay cosas que la pelea no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Potestades y principados. ¿Sí? Hay cosas que están detrás de ciertas personas. Hay cosas que están detrás de ciertas situaciones. ¿Sí? Ustedes se conocen la historia de Job. El Señor dijo a Satanás, bueno, ve. Y inmediatamente usó un pueblo para destruir y robar todo lo que tenía Job. ¿Quién estaba detrás de ese pueblo? Vino un viento que tumbó la casa y mató a los hijos. ¿Quién estaba detrás del viento? A veces nosotros debemos ver más allá de las personas, ver más allá de las que están conspirando, de aquellos que se levantan en contra de nosotros, porque fácilmente el hombre en su naturalidad se vuelve un instrumento de Satanás, en su carne, en su prudencia, en sus deseos propios, es inspirado, instigado por Satanás para ser usado en contra de aquellos que tienen ciertas responsabilidades. La lucha no es contra carne y sangre. Y a veces debemos entender eso, hermano. Porque así como el que ataca no viene en la naturalidad, el ataque no es de carne y sangre,
así la defensa tampoco es de carne. O sea, tenemos que armas espirituales. ¿Sí? Porque a veces cuando nos sucede algo queremos levantarnos en la naturalidad y no entendemos quién está detrás de eso. Sigamos leyendo. Mira lo que dice. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira la convicción con la que hablan estos tres hombres. O sea, ustedes se van a arrepentir de lo que están haciendo, y ellos van a decir: ni nos pregunten, no nos vamos a arrepentir. El Señor al que servimos es poderoso para librarnos de la mano del rey, y si no, aún así no nos inclinaremos ante la estatua de oro. Mira la imagen de estos hombres. Esos hombres eran ¿qué? Íntegros, con convicciones verdaderas, con un testimonio que podía estar enfrente de la misma prueba. Hombres que no iban a retroceder, hombres que no iban a huirle a la prueba, hombres que iban a enfrentar con valor las circunstancias que Dios les había puesto enfrente. Esos son los hombres que necesitamos para la edificación de la casa. ¿Cuántos hombres en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, comienzan a rebajar los niveles de su espiritualidad? Viene la prueba y comienzan a hacer cualquier cosa para evitar el conflicto y las circunstancias. Miren, hermanos, el horno está preparado y no nos debe sorprender que eso suceda. Mira el lenguaje como hablaba Pedro. Antes de seguir, mira lo que decía Pedro a las pruebas que el Señor permite en la vida de sus siervos. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Cuando hay hombres que el Señor está usando, cuando hay hombres que van a colaborar en la edificación, cuando hay hombres que son llamados para un ministerio, un trabajo en el Señor, debe venir la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba va a perfeccionar al vaso. Sí, Pedro ya lo había entendido. Pedro había sido zarandeado por el mismo Satanás. ¿Sí? Había sido probado y pasado por muchas cosas. Y mira como Pedro dice en el capítulo 4, versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hay veces pecamos y por causa del pecado viene ¿qué? La consecuencia del pecado. Las dificultades por causa del pecado. Y Pedro dice: si usted peca como un pecador, pues avergüéncese. Pero muy diferente es cuando usted, por amor al Señor, por obediencia al Señor, por servirle al Señor en lo que Él le ha puesto a hacer, viene la prueba. O sea, hay gente que piensa que, mire, si yo soy cristiano y hago las cosas bien delante del Señor, pues todo me va a ir bien. Todas las cosas van a ir como yo quisiera que fueran.
paz, tranquilidad, alegría. Pero a veces el hecho de obedecer al Señor mismo es el que causa que el ambiente se vuelva hostil y contrario para nosotros. ¿Qué cosa extraña? Que a veces los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Tú pensarías que si tú vives piadosamente, todo alrededor va a ser con la bendición del Señor y vas a estar en medio de aguas refrescantes. Pues Pablo no dice eso. Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente, ¿qué? Sufrirá, padecerá. Estará expuesto ¿a qué? A circunstancias contrarias. Estos hombres iban a pasar por el horno no porque Dios los estuviera castigando, no porque estuvieran desobedeciendo a Dios, al contrario, por honrar a Dios se iba a levantar la prueba. Y mira lo que dice Pedro, dice: hermano, no se sorprendan cuando vengan estas cosas. Hay cosas que vienen en el camino a las cuales deberíamos estar preparados. Eso es lo que está diciendo Pedro. Mira lo que sigue diciendo: como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, esto hace parte del camino de todos los edificados. Eso no es extraño. Así el Señor quiso que fuera el camino para sus siervos. Y los que han de querer caminar con Él deben estar dispuestos a eso. Mira que Santiago no solo llega a decirnos como Pedro: hermano, no se sorprenda. Santiago dice: gócense. Veamos cómo lo dice ahí Santiago en el libro anterior. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Santiago no solo dice que no se sorprendan, sino gócense. Y Pablo hablaba así, dice: me gozo, hermano, por lo que padezco por vosotros, y sufro en mi carne las aflicciones que le faltan a Cristo. Qué cosa misteriosa, ¿no? Gozarse en el dolor, gozarse en el sufrimiento. ¿Por qué estos hombres decían esto, hermanos? Porque miren lo curioso, siempre el sufrimiento y las pruebas producen algo verdadero en nosotros. Forman algo, trabajan algo, quitan alguna impureza, quitan alguna mala intención, quitan orgullo, quitan soberbia, nos hacen sumisos a Dios, nos hacen depender de Dios, nos hacen ver si realmente somos personas que creemos en el Señor, que confiamos en el Señor, nos hace ver cómo somos débiles, pero también nos hace conocer el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el cuidado de Dios. Estos hombres allí en el horno se iban a dar cuenta que no había sido Daniel el que los había puesto ahí, que había sido Dios mismo, y Dios iba a afirmar su vida y sus obras aún a los ojos del rey más impío. ¿Qué cosa, no? Dios permite que se levanten nuestros enemigos, pero aún en la misma cara de nuestros enemigos y de nuestro gran enemigo, Dios va a mostrar su poder, su fidelidad, y cómo Él puede hacer que esa misma prueba que era para destrucción nos perfeccione y nos haga cada vez más como Cristo. Y que lo que hablamos no son palabras, es la obra de Cristo mismo en nosotros. ¿Sí? La prueba que produce, mire, dice: sabiendo, sepa, hermano, que cuando usted es probado, esa prueba de su fe produce paciencia. ¿Sí? No solo predicamos de la paciencia y de la fe, el Señor por las circunstancias hace eso que predicamos sea real en nosotros, sea verdadero en nosotros. Seamos ¿qué? Como ese fuego, ese oro puro.
Decía Job, yo sé que el Señor me probará y hará de mí como oro. Qué cosa maravillosa, ¿no? El Señor está haciendo una obra con nosotros. Una obra que cuando tú pasas por el fuego tal vez no lo vas a entender. Pero si tú vuelves tu mirada a Él vas a ver qué era lo que el Señor quería. Qué cosa maravillosa. Mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a Daniel, hermanos. ¿Qué cosas? No se sorprendan. Imagínate tú orándole al Señor, consagrándote al Señor, y llegan a la puerta de tu casa los oficiales del rey. Que venga. Muy santo, muy piadoso, no se va a inclinar delante del rey. El oro. Señor, pero si yo te estoy sirviendo a ti, Señor, pero si todo lo hago por amor a ti, así me pagas, Señor, así pagas mi oración, así pagas. A veces no entendemos. Por eso decía, pero no se sorprenda, hermano. No se sorprenda. ¿Sí? Dice, sigamos. Estamos en el 19. Entonces la respuesta causó más ira. Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Mira qué cosa, hermanos. Yo no sé si usted ha sentido o ha experimentado, pero si hay algo que odia a Satanás es nuestra fe. Terriblemente nuestra firmeza y perseverancia. Cuando él ve una persona que no se deja mover fácilmente, él de alguna manera, como una persona iracunda, se llena más de odio y más de odio. O sea, nuestra firmeza, ¿qué hace? Nos saca más problemas. Qué cosas, ¿no? A veces tú quisieras que la firmeza hace que se abran los caminos, y sí se van a abrir, pero a través de la prueba. ¿Sí? Y tú vas a sentir el odio de Satanás gritándote, porque él sabe que está haciendo Dios con nosotros. Él sabe la obra que Cristo está haciendo con cada uno de nosotros, y odia terriblemente eso. Y va a levantar y abrir las puertas del mismo infierno para destruir lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Yo digo que Satanás es como el interventor de Dios. ¿Por qué? No me malinterprete. Dios está haciendo una obra y va a usar a Satanás para probar si la obra es verdadera. ¿Sí? Entonces viene Satanás con su fuego a destruir. Pero una cosa que experimenta una misma serpiente y ha experimentado a través de los tiempos cuando Dios está haciendo algo, que su odio y su fuego solo hace que lo que Dios está haciendo sea perfeccionado. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, hermano, permanece. El oro es capaz de permanecer a través del fuego. Y no solo permanecer, purificarse. Entonces Satanás es el que viene a probar si lo que Dios está haciendo en nosotros es real. O si somos solo palabras. ¿Sí? A veces somos solo palabras, a veces solo religiosidad, esfuerzo humano. Todo lo que hacemos no está Dios. Y viene la prueba y todo se queda. Pero cuando viene la prueba y pasa, tú vas a ver que no era madera, no era heno, no era hojarasca, era oro. Y la prueba lo hizo ¿qué? Puro, limpio. Entonces hasta gracias al Señor por Satanás. Y el Señor mismo dice, yo lo hice.
y cree el día malo. ¿Por qué? Porque eso ha usado el Señor para perfeccionar su obra en nosotros. Mira lo que sigue diciendo. Y dice que este hombre se endureció y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó, mire, que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Generalmente nosotros como cristianos siempre tenemos un ambiente contrario. A veces pasamos pruebas normalmente, a veces hasta aprendemos a vivir en medio del horno, ¿sí? Pero hay veces que el horno se sube y se sube y el fuego llega a límites que tal vez nunca habíamos pasado, pruebas que tal vez nunca nos imaginamos pasar. El Señor las da. Hay veces estamos en el horno caliente, Él está caliente, pero a veces tú sientes como el horno comienza a hervir y a hervir y a hervir de una manera que nunca habías vivido. Es un momento de tu vida único, la prueba nunca la habías pasado, nunca pensaste que Dios te llevara a ese lugar y te llevó. Eso que hubiera matado a cualquier persona, eso que hubiera desanimado a cualquier persona, eso que hubiera sido el fin de cualquier persona, hermanos. Ahí, el horno en su máxima expresión. Qué cosa, ¿no? 7 veces. Mira, tan terrible fue que, dice lo que dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Y entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, eso, nomás la llama, ni siquiera el horno mismo, mató a estos hombres que eran, ¿qué? Fuertes. Una prueba que hubiera podido destruir a cualquier hombre, hermano, fuerte, vigoroso en sí mismo, una prueba preparada por Satanás para destruir cualquier cosa, hizo que estos hombres fueran purificados. Y mira esta frase tan interesante, hermano, dice ahí en el 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos. Mira una cosa curiosa, a veces nosotros vivimos y tenemos cierta libertad. A veces el Señor nos restringe y nos ata las manos. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? Lo que el Señor le dijo a Pedro. Cuando era joven ibas a donde quería. Ah, pero yo ahora voy a tratar contigo. ¿Sabes qué? Te voy a atar las manos. No vas a hacer las cosas como antes. ¿Y sabes qué? Te voy a atar los pies también. Sí, te gustaba hacer y ir y hacer. Ahora yo voy a tratar contigo. Voy a formar el carácter en ti. Voy a poner mi yugo sobre ti. Y te voy a probar. Y te voy a probar. ¿Sí? Ya no vas a andar tan libre como antes andabas. Restricción. Porque una de las cosas curiosas es que lo primero que queremos hacer cuando viene la prueba es salir corriendo. ¿Sí? ¿Qué es el divorcio? Que un esposo y una esposa tienen un problema y inmediatamente alguno quiere ¿qué? Salir corriendo. En el trabajo viene una prueba y lo primero que uno piensa, pues renuncio y me voy, yo no tengo por qué soportar eso. O una prueba con esto y siempre queremos ¿qué? Salir corriendo. Y hay veces que el Señor no nos deja. No nos deja. Si fuera por nosotros, hace rato hubiéramos salido corriendo. Pero el Señor nos ata las manos y los pies. Y te dice, voy a trabajar contigo. Y usa ¿qué? A hombres valientes. O sea, personas que naturalmente son más fuertes que nosotros. ¿Sí? Uno a veces es fuerte. Hasta lo que no conoce lo que es más fuerte que nosotros. En carácter. En dureza. Uy, sí. A veces el Señor nos pone gigantes ahí para que nos aten.
y debemos aprender a recibir aún eso de parte. Porque eso hace parte de las diversas pruebas que el Señor ha arreglado. ¿Para qué? Perfeccionar. Nos pone a hombres fuertes. ¿Sí? A veces que tú ni puedes discutir porque ellos son más grandes. Lo único que tienes que hacer y debemos aprender es agachar la cara. Agachar la cara. Y eso es terrible. Pero ese es el camino. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso tú sabes que el Señor está usando eso para tratar. Tú lo sabes, ¿no? O debes aprender. Debes aprender a hacer lo que el Señor decía. Mira, cuando te golpeen en una mejilla, ponla otra. ¿Qué es eso? No está hablando de que debemos disponernos al trabajo de Dios a través de la locura de Dios. Acuérdense, hermanos, el Señor está haciendo oro, pero el oro es purificado. ¿Dónde es que todo eso de Cristo se hace real en nosotros? En el oro. Recuerden que la fe, para ser pura, debe ser pasada por el fuego. Y dice: entonces fueron atados y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, me acuerdo mucho las palabras de Leonard Ravenhill, que él dice: yo oro y me consagro con una intención. Y él decía: que mi nombre sea uno de los más buscados en el infierno. Qué palabras, ¿no, hermano? O sea, que Satanás se sienta preocupado por lo que Dios va a hacer con nosotros. A tal punto que la orden de captura contra ese sea inmediata. Qué cosa, ¿no? Porque en el momento que sabemos de alguna manera que nuestra vida está trayendo consecuencias al reino de las tinieblas, es en el momento en que sabemos que el Señor está haciendo algo. ¿Sí? Yo he escuchado, hermanos, hay un predicador en Estados Unidos famosísimo y los mismos masones le financian sus viajes, los lugares. Va a ir a un lugar y los mismos, los Illuminati, satanistas, ¿sabes qué hacen? Cogen sus periódicos y promocionan sus viajes, promocionan sus prédicas y todo. ¿Por qué? Porque no hay nada de Dios. ¿Sí? El mismo diablo financiando el ministerio de un predicador. ¿Por qué? Porque ahí no está Cristo. Si fuera de Cristo, no gustaría. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? El Señor nos ayude. Dice: lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Ni siquiera cayeron caminando, ni siquiera cayeron ¿qué? Atados. Cayeron, o sea, fueron tumbados, empujados al horno de fuego. A veces en medio de esas luchas hay ¿qué? Caídas. Sí, en medio del fuego caemos, de la prueba. A veces nos escandaliza, a veces pecamos. ¿Sí? ¿Qué cosa? Somos hombres. Pero mira lo que pasa, porque detrás de todo esto estaba el Señor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones sentados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
Los mandamos para destruir, cayeron y entraron ahí y el fuego los iba a consumir, pero ¿por qué yo los veo ahora caminando en medio del fuego? Y no solo son 3, ahora hay 4. ¿Quién era este Hijo de los hombres? El mismo ángel del pacto. Era nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está mostrando el Señor? El Señor no se mostró cuando los trajeron. No se mostró cuando los ataron. No se mostró cuando los tiraron. Pero sí estuvo con ellos en medio del fuego. Los sostuvo. Mostró su fidelidad. Mostró su poder. ¡Qué cosa maravillosa!, ¿no? Nunca estos hombres habían visto al Hijo de los dioses. ¿Dónde lo conocieron? ¿Dónde le vieron? ¿Dónde realmente le experimentaron? En la prueba. En la prueba es donde el Señor dice, mira lo que dice ahí en Isaías 43. En medio de la circunstancia terrible, en medio del conflicto terrible, el Señor hace oír su voz. En medio del horno caliente, 7 veces, el Señor dice, Isaías 43, ahora sí dice Jehová, porque habló Faraón, habló Nabucodonosor, hablaron los sátrapas, hablaron aquellos que conspiraron contra ellos, hablaron ellos mismos con fe, pero ahora va a hablar el Señor. Y mira lo que dice el Señor: creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Dios de Israel, soy tu salvador. ¡Qué cosa maravillosa! A ellos no los iba a salvar Daniel, no los iba a salvar nadie, no los iba a salvar otra cosa. ¿Era quién? Dios mismo, quien les decía, no temas, no temas, aunque pases por el fuego, yo estoy contigo. El Señor no evita que sus siervos pasen por el fuego. Él mismo a veces arregla el fuego. ¿Por qué? Porque ese fuego los va a purificar, los va a perfeccionar. Va a ser de ellos, ¿qué? Hombres reales. Va a ser de ellos oro puro. Él está ahí. Qué cosa maravillosa. Aún el impío Nabucodonosor vio al Hijo de los dioses en medio de ellos. Qué cosa maravillosa, ¿no? En medio de nuestras pruebas, siempre el Señor va a estar. Siempre Él nos va a hablar. No te desanimes, yo estoy contigo. Miren, hermanos, hay un ejemplo. A veces estamos pasando pruebas terribles. A mí en la página casi no me escriben correos, casi nunca. Pero un día estábamos pasando una prueba terrible, hermanos, pero así terrible. Y me llegó un correo. Y nunca me llegan correos, o me llegan correos para preguntarme cosas de la página, y bueno, pero me llegó un correo: hermano, le damos gracias al Señor por lo que está haciendo. El Señor está contigo, el Señor te fortalece, el Señor te levanta. Sigue adelante, hermano, no desmayes, el Señor es tu sustento. Nunca me llegaba. El día de la prueba me llegó ese correo. Y otro día estaba desanimado y nunca me llaman. Me llamó una hermana: hermano, para esto y esto, hermano, gracias al Señor. El Señor comienza de una manera misteriosa, el Señor a hablarnos, a decirnos que yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Un día íbamos a pasar una prueba, no sabíamos, y el Señor, yo no sé, estaba ahí orando y el Señor nos dijo así, dijo: mira, Faraón va a entrar a tu casa y la va a destruir. No temas, yo te sano. Así me dijo el Señor. Y me dio un pasaje en la Biblia que yo había leído y que siempre lo había tenido presente. Y dije: tan raro.
Y al momento comenzaron a suceder unas cosas. Pero así como el Señor dijo, no temas, yo te saco, no saco. ¿Qué cosas, no? Y ese es el camino. ¿Y a quién le gusta vivir esas cosas? ¿A quién le gusta pasar por pruebas? Pero el Señor necesita perfeccionar su obra en nosotros. Pero Él nos dice qué cosa, ¿no? Aunque pases por el fuego, yo estoy contigo, no temas. Pues vamos ahí a venir, hermanos. Estamos en el versículo 26. Dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Qué cosa misteriosa, ¿no? Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¡Qué frase, hermanos! Salieron, o sea, eso hubiera podido acabar todo, hermano. Pero qué cosa, el fuego no es para destruirnos. El fuego es para qué, para lo que veníamos hablando en un comienzo, para hacer de nosotros oro, hermano. No es para que quedemos ahí siempre, aunque pareciera imposible, el Señor abre una puerta y nos saca. De una manera que a veces nosotros ni entendemos. Pablo un día dijo que le había sobrevenido una tribulación tan grande en Asia que él ya había perdido toda la esperanza. ¿Sí? A tal punto que ellos dijeron, de esta no pasamos. Señor, si aquí debemos perecer, que se haga tu voluntad. Pero que Dios es Dios de misericordia y de toda consolación, que nos consuela, dice Pablo, en nuestras tribulaciones. O sea, nos pasa por el fuego, pero en medio del fuego, ¿qué hace después? Nos trae, ¿qué? Al refresco. Como decía el Salmo, dice, nos pasaste por el fuego y por el agua, y nos sacaste, ¿qué? Abundancia. Nos sacó, no perecieron, no quedaron en el horno, salieron adelante. Pero miren, hermanos, cuando estos hombres salieron, ya no eran los mismos. Ya no eran los mismos. Una persona nunca va a ser la misma cuando pasa por la prueba y sale. Nunca va a ser la misma. Algo se formó, algo que no se ve, lo que decía Santiago. Esa prueba que produce algo, paciencia, fe, amor, y eso, hermanos, nos hace diferentes. Y dice, estamos en el 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas. Mira esto. Y ni siquiera olor de fuego tenía. Qué cosas, hermano. Tú ves a Pedro, hermano. Cristo es crucificado y Pedro lo niega, maldice, ¿sí? Y no hice esa prueba, para Pedro fue el fin, pero el Señor lo sacó. Y tú ves a Pedro en el capítulo 2 de Hechos, no en el 15 ni en el 10, en el 2, parándose y hablando así: ustedes que negaron y entregaron al santo. No olía fuego, no olía quemado, estaba como nuevo, como si no hubiera pasado esa jornada, ¿qué? Terrible.
Era otro Pedro. Ahí al final de los evangelios vemos a Pedro, pero después de la prueba vemos a Pedro y no olía ni siquiera ¿qué? A fuego. Él también había negado al Señor, pero ¿qué hizo el Señor? Lo levantó. ¿Sí? No olía. Qué cosa, ¿verdad? A veces pasamos por una y misteriosamente al momento ya ni siquiera hablemos al fuego. Como si el Señor hiciera, no sé, en un momento, una mudanza en el corazón. Qué cosas, ¿no? Y dice, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró. ¿A quiénes? A sus siervos, a sus colaboradores, a sus edificadores, hermanos. Pero mira que hay cosas que aún los impíos ven, que confiaron en él. Hay personas que se quedan en el horno, ¿no? Así como los israelitas quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron. No entraron en el reposo. Y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Miren, hermanos, cuando viene la prueba, aún en la prueba, hermanos, debemos decir, Señor, si tú quieres que este sea el fin, que sea el fin. Si tú quieres que muramos y perdamos todo por tu causa, Señor, que sea tu voluntad. Pero eso nos da ¿qué? Firmeza. ¿Sí? Aún a la disposición a morir por el Señor, da firmeza a nuestro testimonio. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su cabeza convertida en mudada y su casa convertida en mudada, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, mira, siempre de la prueba viene ¿qué? La recompensa. El rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Tal vez nuestra recompensa solo sea hasta que Cristo vuelva. ¿Sí? Pero Dios siempre va a recompensar a aquellos hombres que son ¿qué? Oro puro, que han sido pasados y probados por el fuego y han permanecido en él. Entonces, hoy vimos el oro, pero ya no en lo que recibimos, sino en lo que somos. Porque realmente la casa es sobreedificada con piedras vivas. ¿Sí? Y nuestras obras simplemente son la expresión de lo que somos nosotros. Señor nos ayude a ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Que el fuego no los consumió, sino los perfeccionó. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tengas misericordia de nosotros. Pedimos perdón, Señor, porque algunas veces no hemos confiado, no hemos entendido y no hemos sido firmes como estos hombres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a conocerte, Señor, y que el espíritu que había en estos hombres repose en nosotros. Ese espíritu de poder, de dominio propio, de valor, Señor. Que tú no nos has dado un espíritu de temor. Quita todo temor de nuestro corazón, Señor. Quita todo temor, Señor, toda angustia, Señor. Aún
aquellas pruebas que hemos pasado, Señor. Quita si tenemos aún olor en nuestras vestiduras a fuego, Señor. Porque tú eres poderoso para quitar aún esas cosas, Señor. Porque el que ama, Señor, no teme, Señor, porque tu poder y tu amor se ha perfeccionado en él. Ayúdanos a amarte y a disponernos a cualquier cosa, Señor, a pagar el precio que tú determines por tu causa, Señor, sea alto, sea pequeño, Señor. Ayúdanos a disponernos para estar en pro de ti, Señor, aún en el fuego, aún en la paz, en la tranquilidad, en la tormenta, Señor. Haz hombres íntegros en nosotros, que no nos movamos, Señor, que seamos firmes, Señor, en la gloria o en la humillación, en el trabajo o en la quietud, en lo que tú dispongas, Señor. Al poder concédenos caminar contigo, escucharte a ti, verte a ti, Señor, tener oídos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestros hermanos, Señor, que hoy están siendo probados, que hoy están pasando por luchas, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, Señor, afírmalos, Señor, y aún, Señor, afirma nuestros pasos, Señor, para las cosas que hemos de vivir, Señor. No permitas que deshonremos tu nombre, Señor, sino que podamos ser fieles como tú fuiste fiel hasta la muerte. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos.